En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Es un nuevo día, único, irrepetible. Pero, ¿usted sabe qué día es hoy? 9 de mayo. Un 9 de mayo de 1943, muere en Cosquín, provincia de Córdoba, el cuentista y periodista Enrique González Tuñón, autor de una colección de glosas titulada Tangos, nacido en Buenos Aires, el 10 de marzo de 1901. Fueron las efemérides de hoy en su radio. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando y finalizando una nueva semana junto a todos ustedes en esto que le hemos dado como nombre Un Día Más junto a la ciudad de Las Heras por FM Argentina 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través del Facebook y nuestro canal de YouTube, que es Radio Argentina, que estamos ya en vivo. Acordate, suscribite, danos la manito esa como para poder seguir creciendo en la forma que estamos tratando de crecer y ser todos los días a partir de la hora 11 una grata compañía, que seguramente en algún lugar donde estés vos trabajando, estés haciendo tus sedes, tus sedes doméstico y todo lo que significa también de a veces tener esa posibilidad de poder tener la compañía a través de la radio, a través de las distintas redes sociales que tenemos, y esto es lo importante de todo, ¿no? Bueno, señores, hoy día viernes, seguramente esperando lo que va a ser una importante jornada del día de la fecha previo a todo lo que se viene para el fin de semana, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando junto a la gente de Puesta a Punto directamente desde la localidad de Comodoro Rivadavia con una nueva fecha, acompañando toda la gran movida que tiene el automovilismo chubutense. Seguramente usted va a estar prendido a todo lo que significa de los relatos de Omar Basteni, bueno, y toda la compañía de todo el equipo de Puesta a Punto, que vamos a tratar de llevarle e ilustrarle de todo lo que pasa con esta nueva jornada del automovilismo chubutense que va a estar en el transcurso de este fin de semana con jornada doble. Y por supuesto ahora le vamos a estar dando el estado del tiempo que estamos teniendo aquí en nuestra localidad, para que usted realmente se prepare si tiene que salir a hacer algún trámite o algo por el estilo, Bueno, tenemos 7 grados de temperatura, totalmente soleado, dice el servicio meteorológico, donde tenemos 26 kilómetros por hora de viento, una humedad del 60%, visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1006 megabar.
La máxima del día de hoy va a ser de 10 grados. Y bueno, estamos previo a todo lo que prácticamente vamos a vivir durante este año 2025 con el tema del invierno. Se está haciendo notar lo que es el tema de este otoño 2025, pero bueno, igualmente nosotros le estamos poniendo la temperatura, que por ahí le está faltando el tiempo, con todas las novedades que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Señores, presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13. Dale gas. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297 53 08 012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Solicita tu turno al 2974 61 95 94 o acércate a la Clínica San Jorge, Guido Hispano, 151, entre Perito Moreno y San Martín.
Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Pescadería El Rey del Mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos. Todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería El Rey del Mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería El Rey del Mar. Alberdi 73. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus dos direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. Y en esquinas Estrada y Sarmiento. Supermercado Multistock. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice,
buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Bueno, este feliz cumpleaños se lo vamos a estar dedicando a Sandra Pérez. Realmente hoy está cumpliendo años. En el día de ayer nos pedía nuestro querido amigo Humberto que le estuviéramos dedicando el programa y por supuesto este feliz cumpleaños y este saludito, ¿no? Así que Sandra, que la pases de la mejor manera, por supuesto junto a todos tus seres queridos y principalmente ese gran padre que tenés que es tu querido Humberto, ¿eh? Así que bueno, así de esta manera le deseamos que pase de la mejor manera este día a Sandra Pérez. Bueno, salimos de la parte social, ¿vio? Realmente nos metemos ya en todo lo que va a ser este gran día, este día viernes, finalizando junto a todos ustedes y tratando de ser la grata compañía. A Laurita Berra, un gran abrazo. A nuestro querido amigo Carlos, que también Carlito que nos está siguiendo, que nos mandó un saludito hace instante nada más. Un gran abrazo, Carlos, gracias por hacernos el aguante y siempre tenerlos también bien informados de todo lo que él realmente concierne cuando era petrolero. Como en el caso también de Mariano Bogado, así que no, el Rey de Copa ya pasó, loco, ya pasó el Rey de Copa Independiente, Ahora el Rey de Copa de estos últimos años somos nosotros, papá, los hinchas de Racing, también a Raulito, otro hombre que también le mandamos un gran saludo desde acá. Che, bueno, cuántas cosas que realmente, y esto es lo lindo que tiene este ida y vuelta que tenemos con nuestros oyentes, ¿no? Le digo la verdad, en el día de ayer tuvo mucha repercusión todo lo que significó esa entrevista que tuvimos con Jairo Guzmán, el hombre que es el representante por estas horas en la provincia de Santa Cruz, con el tema de la libertad avanza, ¿no? Qué orgulloso y qué ancho lo veíamos, ¿no? Querido Mariano, lo veíamos ancho ahí a Humbertito Pérez, con esa persona de su partido político, Pero bueno, ha tenido muy buena repercusión la nota que le hicimos en el día de ayer a este hombre. Y bueno, y esto es lo importante de todo a veces también, ¿no? Tratar de servir como para poder tener este ida y vuelta con los distintos representantes de los distintos partidos políticos que bueno, tenemos en la República Argentina, Creo que es importante escuchar siempre las dos campanas, como siempre tenemos la modalidad de esta emisora, siempre de tratar de tener este ida y vuelta con los distintos exponentes de la política, del deporte y todo lo que significa también todo lo que realmente se vive en esta querida República Argentina y por supuesto también con el tema de el mundo, Así que bueno, señores, ahora vamos a
hacer la presentación de un tema musical y después vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13. Vamos, dale gas.
2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Hora de informarnos, hora de saber lo que pasa, lo que hay que saber. Información federal, el país y el mundo en 3 minutos. Javier Milei viajará al Vaticano para la misa de Asunción del nuevo Papa. El presidente regresará en los próximos días luego de su reciente visita por los funerales de Francisco. Esta vez va a participar de la inauguración del papado de León XIV. Antes, aludió a la figura del animal que usa como alter ego y retuiteó mensajes que destacan el origen estadounidense de Robert Prevost. Donald Trump felicitó a Robert Prevost como nuevo papa y celebró como un gran honor que sea estadounidense. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, también celebró la elección de León XIV. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este jueves al cardenal Robert Prevost por su elección como nuevo papa. Una emoción y un gran honor que hace extensible también al conjunto de todo el país, ya que es el primer estadounidense en ocupar el cargo. Pese a la elección del Papa, Milei y Adorni no van a cancelar su agenda electoral y Macri hablará de ficha limpia. Las noticias provenientes del Vaticano opacaron las acusaciones cruzadas entre ambos espacios por la caída legislativa de la última noche, donde finalmente el resultado fue negativo sobre ficha limpia. La carrera proselitista no se va a suspender y el titular del PRO responderá a las acusaciones de la Casa Rosada. En La Pampa, el gobernador Silioto deseó que el nuevo Papa continúe el camino de Francisco. Se cerró una etapa con la emoción de lo vivido junto a nuestro Papa Francisco y su legado, y se abre otra con la llegada de un nuevo pontífice. Esto lo escribió el mandatario en su perfil oficial de la Red X, minutos después de conocerse que Robert Francis Prevost Martínez fue ungido como el nuevo sumo pontífice. Operativo sorpresa en San Martín de los Andes. Desalojaron motorhomes y cerraron el predio frente al lago Lácar. El predio, que se encontraba ocupado por motorhomes y vehículos desde hacía mucho tiempo, fue clausurado tras el desalojo realizado este miércoles. En un operativo sorpresivo y coordinado por distintas áreas del municipio de San Martín de los Andes junto a la policía del Neuquén, este miércoles se concretó el desalojo y cierre definitivo del predio del lote 49 ubicado frente al lago Lácar. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. $32 nos separan de la hora 11 en este día viernes ya, 9 de mayo. Che, qué bárbaro, cómo está pasando realmente también este mes, mes 5 ya, mamadera, cómo se nos está yendo este año nuevamente. Bueno, le comento un poco los resultados de esta nueva fecha del fútbol de la Copa Libertadores, porque el día miércoles Estudiantes de La Plata, en carácter de visitante, le ganó. Le voy a estar dando los equipos argentinos, ¿vio?
que están participando en la Copa Libertadores, donde le comento que Estudiantes de La Plata hizo de la suya frente a el equipo chileno, la U de Chile, que le ganó Estudiantes de La Plata por 3-0. Mientras tanto, que otro de los encuentros chivos que hubo fue Central Córdoba, ahí en Santiago del Estero, empató con Flamengo por 1-1. Otro de los resultados, pero esto en el día de ayer, Talleres de Córdoba empató 0-0 con Libertad. Mientras tanto, que otro encuentro también importante era de Vélez Sarsfield, que empató con Olimpia de Paraguay. Otro de los encuentros de los equipos argentinos en carácter de visitante, River Plate le ganó a Barcelona por 3-2. Otro de los encuentros importantes que tenía en el día de ayer. Le digo la verdad, un partidazo. Y de vuelta, este equipo del Muñeco Gallardo que realmente empezó ganando 1-0 y bueno, y después terminó ganando 3-2 en carácter de visitante. Ahora la próxima fecha estará comenzando el día miércoles con Vélez Sarsfield y San Antonio de Bulo a partir de la hora 19 del día miércoles. Otro de los encuentros de ese mismo día, el Racing Club de Avellaneda estará recibiendo a Colo Colo de Chile a partir de la hora 21 y en ese mismo horario, pero en carácter de visitante, Estudiantes de La Plata estará visitando a Botafogo, ahí en Brasil. Esto el día miércoles, Así que bueno, a estar pendiente de todo lo que pasa con los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Otro, pero ya el día jueves, Talleres de Córdoba estará recibiendo a Alianza de Lima a partir de la hora 19. Y otro de los equipos argentinos, pero esta vez en el Monumental, el día jueves, a partir de la hora 21:30, River Plate estará recibiendo la visita de Independiente del Valle. Esto es entonces un poco el panorama de todo lo que estamos viviendo con el tema del fútbol y principalmente con la Copa Libertadores, que bueno, estos equipos nos están representando de la mejor manera en el transcurso hasta el momento de la cuarta fecha, que bueno, se va a estar cumpliendo la quinta en la próxima semana, como le estaba diciendo con estos encuentros. Belleza, nene, belleza.
El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Bianchi le cerró la puerta a Boca. Yo quiero disfrutar. El exdirector técnico Carlos Bianchi desmintió los rumores sobre un posible regreso a Boca Juniors tras 11 años de inactividad. En una entrevista con Movistar Plus, Bianchi, que cumplió 76 años, expresó: "Yo me encuentro muy bien en esta situación que estoy", y enfatizó: "De retornar, tendría una obligación. Tendría que estar en un estadio y yo quiero disfrutar". Aunque su nombre circulaba para reemplazar a Fernando Gago, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ya había mencionado que Bianchi ya nos dio demasiado. Mientras tanto, el club busca un nuevo entrenador, siendo Gabriel Milito un candidato potencial. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, En esta mañana realmente totalmente soleada y con una muy buena temperatura que estamos teniendo. Que ojalá nos acompañe en el transcurso de este fin de semana esta posibilidad de poder disfrutar de buen tiempo también y que usted, con su merecido descanso, seguramente está esperando esta posibilidad, ¿no? Así que bueno, creo que en este momento se está llevando a cabo una conferencia de prensa de esta gran jornada que vamos a tener de kickboxing en el transcurso del día sábado, con importantes competencias, donde bueno, hay doble jornada, dice acá la gacetilla de prensa que nos acaba de llegar, con combates por la tarde y velada nocturna, con títulos en juego, combates amateur, como así también semiprofesional. El valor de la entrada es de 10.000 pesos. Y bueno, esto estará comenzando el día sábado, aquí en el complejo 11 de julio. En instante nada más estaremos dando también detalle de algunos de los combates que va a tener esta importante jornada del día sábado, como así también del día sábado, a la tarde, como así también a la noche. Así que en instante nada más le estaremos dando detalle de todo lo que va a pasar con esta importante jornada de kickboxing en el sur de la Argentina, dice la Patagonia Rebelde, edición sexta de su historial. Bailando el pasito, este pasito se baila como
esa mujer que cuando baila me hace enloquecer. Ella se mueve como una sirena, ella canta y baila, baila sin parar. Con un vestido que la hace brillar, una figura silueta de mar, una mirada de dulce gitana. Ella canta y baila, baila sin parar. ¡Baila! Que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar, que no se pare. Movidito, movidito, recuerdos, movidito. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de tu cuerpo salen chispas, te mueve rapidito. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, qué sorpresa, yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién es, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de tu cuerpo salen chispas, te mueve rapidito. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Oh! Recuerdos, movidito, allá va, movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de tu cuerpo salen chispas, te mueve rapidito. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, ay qué sorpresa, yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de tu cuerpo salen chispas, te mueve rapidito. Movidito, movidito, puntito, los dos puntitos de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Oh! Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Este es el bongo nuevo, Bongo, bongo, bongo. El bongo nuevo. Allá va el bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Vení, vení, movete conmigo. Ay, bongo, bongo. Vení, vení, cuerpo y el mío. Ay, bongo, bongo. Porque seguro se convertirá en poco tiempo en baile popular. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Bongo, 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 bongo. Subite este ritmo. Ay, bongo, bongo. Baila, 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 bailando conmigo. Ay, bongo, bongo. Ritmo caliente que llevo en la piel. Ritmo caliente que tanto esperé. Bongo, 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 bongo. Bailando. Bongo,
Es una tormenta de facha. Atendé esa cosa, por favor. Mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has querido. Hoy me has convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. Dice falsa, falsa, falsa. Como besito de suegra, tú tienes el alma negra. Dentro de tu piel. Falsa, falsa, falsa. Como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. ¡Ay, oh, oh, oh! Convencido que nunca me has querido. Hoy me has convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. Falsa, 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 falsa. Oh, besito de seda, tú tienes el alma negra, el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, falsa, falsa. De suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. ¡Ay, oh, oh, oh!
esa cosa, por favor. Este baile es muy despacito, suavecito, suavecito, y se baila de poco a poquito, con las manitos, este baile ya tiene un jueguito, con las manitos, solo tiene que ponerle ganas, seguir bailando con tus manitos. Y si tú quieres lo bailas juntito, bien pegadito, pero al momento de mover las manos, gritemos todos juntitos. Y mueve las manitos para acá, y mueve las manitos para allá, y mueve las manitos para acá, y mueve las manitos para allá. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Todos a la mesa. Ponete el delantal y disfruta de este micro gastronómico. Recetas, el paso a paso, tips, sugerencias, opinión y entrevistas. Y lo más importante, tomar nota y convertirte en un verdadero Masterchef. Todos a la mesa. La marca de vinos más admirada del mundo es Argentina. Catena Zapata, bodega mendocina fundada en 1902 y dirigida por Laura Catena, ha liderado un ranking internacional elaborado por Drinks International. En esta 15ª edición del ranking, expertos en vino evaluaron y reconocieron a Catena Zapata, que ya había obtenido el primer puesto en 2020. Este reconocimiento destaca la uva Malbec y el compromiso de la bodega con la calidad, sustentabilidad y responsabilidad social. El segundo lugar es para la bodega italiana Gaja, seguida por la Rioja Alta de España, completando un top 10 que incluye íconos globales como Domaine de la Romanée Conti y Penfolds. Esto fue Todos a la Mesa, el micro gastronómico en la radio que comparte con vos las 24 horas. El mejor lugar del dial. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz.
¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Solicita tu turno al 2974 61 95 94 o acércate a la Clínica San Jorge, Guido Hispano, 151, entre Perito Moreno y San Martín. Consultorio psicológico, niños, adolescentes y adultos. Licenciada Candela Pitácolo. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey de espinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz.
Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus dos direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. Y en esquinas Estrada y Sarmiento. Supermercado Multistock. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Seguimos en esta mañana del día viernes, creo que es importante todo lo que está pasando en la República Argentina con el tema de esto de la ficha limpia. Pero, a ver, Marianito, querido, sé que estás en este momento escuchándonos, nos estás viendo a través de la modalidad de esta que estamos teniendo también con el tema de poder estar junto a todos ustedes a través del canal de YouTube, como así también del Face de los protagonistas. Y creo que esto de la ficha limpia, lo que tenemos que tratar de trabajar en este tema, ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores ya han, hecho lo que realmente está a la vista, ¿no? Y bueno, lamentablemente por ahí dándole un poco la espalda a aquellos que de una o de otra manera no queremos esto de que realmente haya distintos candidatos, como decíamos en el día de ayer, que tengan sobre su espalda condenas, inclusive también de no ser sospechado de algún delito o algo por el estilo. Creo que ahora la labor fundamental que tiene que tener la República Argentina, los ciudadanos que vivimos en este bendito país, es trabajar con la gente que por ahí todavía sigue creyendo en aquellos políticos que han sido condenados, y que es vergonzoso que realmente tengan la caradurez por ahí de estar presentándose, ¿no? Y que se crean que son intocables. Creo que ha estado demostrado a través de las cámaras, y esto es lo lindo que tiene hoy en día ida y vuelta que tenemos con la tecnología, ¿no? Que nos permite identificar aquellos que están realmente
con el pueblo, que han sido elegidos por el pueblo, y aquellos que realmente solamente ven lo que es el beneficio para ellos y para aquellos que los rodean. Por eso creo que tenemos que hacer un trabajo silencioso, pero eficaz, como para demostrarle de que el pueblo ha madurado. ¿Y cómo es demostrarle de que está madurado? Cuando a usted lo obliguen a ir a votar, porque veo que nos obligan. Es obligatorio el voto. Entonces, de cuando se meta en el cuarto oscuro, mire realmente la lista de aquel candidato que usted está convencido de votar. Porque de esa manera es como realmente vamos a tener la posibilidad, los ciudadanos que no queremos más la corrupción, de no votar. Porque, vuelvo a insistir, son muy pillos estos. Son muy pillos, pero nosotros tenemos que ser más pillos que ellos. Es ver en la lista, si a usted le gusta el candidato que está arriba, sigue revisando para abajo. Porque ahí está la trampa. Entonces, creo que tenemos que tener esa posibilidad de elegir. De elegir aquel que no tenga debajo de él, si no está en la cabeza, nadie que esté con ficha sucia. Ahora tenemos que tratar de buscarle la parte de esa, ¿no? De combatir lo que es el tema de la ficha sucia. Así que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir realmente buscándole la vuelta como para que aquellos que le han hecho tan mal al país no sigan teniendo ese privilegio de seguir teniendo la posibilidad de poder ser elegido por aquellos que realmente por ahí está demostrado con la necesidad que a veces juegan aquellos candidatos con la gente. Por eso hay que ser bicho, hay que ser muy astuto, como tratan de ser ellos cada vez que vienen y le piden su voto. Así que este es el mensaje que hay que dar, querido abogado, vos que hoy en día tenés la posibilidad de seguir teniendo ese privilegio que bien ganado lo tenés de jubilado, de hacer ese trabajo silencioso, como lo vamos a hacer nosotros, como aquellos que realmente no queremos los corruptos en el poder. Mientras tanto, ¿te parece si seguimos escuchando buena música que hemos seleccionado para todos ustedes? ¡Vamos! Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¿Pero qué es lo que está pasando? Cosita de papi. La buena cumbia que está sonando en estos momentos en FM Argentina. De aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, tal vez. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor.
cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Europa League. La final será inglesa y con presencia argentina de selección. Manchester United y Tottenham Hotspur se enfrentarán en una final inglesa el 21 de mayo en el Estadio San Mamés de Bilbao. La presencia argentina será notable, con Alejandro Garnacho en el United y Cristian Romero en el Tottenham. El United llegó a esta instancia tras una contundente victoria global de 7-1 sobre el Athletic Bilbao, destacando los goles de Mason Mount y Casemiro. Por su parte, el Tottenham certificó su clasificación tras vencer al Bodo Glimt con un marcador global de 5-1, gracias a los tantos de Dominic Solanke y Pedro Porro. Ambos equipos buscan añadir otro título a su palmarés europeo. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. La parte más representativa del día en otoño es la mañana. Nosotros transcurrimos con vos esta parte del día. 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Mañanas con vos, otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Señores, ya estamos en este momento con 24 minutos pasada de la hora 12 de este mediodía, de día viernes, previo a todo lo que va a ser un gran fin de semana para todos los amantes de lo que es el tema del automóvil. En el día de hoy estará comenzando toda la actividad ahí en el General San Martín con una buena presencia de participantes
que van a estar en el transcurso de este fin de semana. Más o menos se calcula que va a haber 130 autos en el transcurso de todo este fin de semana para poder disfrutar de las dos jornadas del día sábado y el día domingo, que usted va a tener la posibilidad de poder estar imaginándose, si no puede viajar hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia, a través de los relatos, de la ilustración que le va a estar haciendo Omar Pastén y todos nosotros con su equipo, para que no se pierda detalle de todo lo que va a pasar con esta importante jornada, con los distintos protagonistas, no solamente de Santa Cruz, sino también decirles de todos los participantes que van a estar representando a la ciudad de La Cera. Le comento que hoy estará comenzando toda la actividad con las pruebas libres comunitarias que estarán realizando las 5 categorías que se van a estar presentando en el transcurso de este fin de semana. Comenzando toda la actividad en el circuito, porque en los dos trazados que tiene este escenario vamos a tener la posibilidad de poder estar disfrutando durante todo este día sábado, como así también el día domingo. Porque claro, primero se va a estar realizando las pruebas libres a partir de la hora 13, con el comienzo de la categoría TC Austral, seguida por la categoría Renault 12, seguida por el TC Patagónico, la categoría más potente que tiene esta divisional de la Federación Chubutense. Mientras tanto, que la categoría Gol seguirá y cerrará la primera tanda en el circuito Chico y Parque, que tiene un trazado de 3.506 metros, la categoría Turismo Pista 1100. Luego, a partir de la hora 14:20, nuevamente estará comenzando toda la otra segunda parte de las pruebas libres del día viernes, con el trazado de largo, Viborita y Chicana, con un radio de cuerda de 3.764 metros. Comenzando nuevamente la categoría TC Austral, seguida por la categoría Renault 12, luego la categoría TC Patagónica, la categoría Gol y cerrando esta segunda tanda la gente de la categoría 1100. Luego, a partir de la hora 15:40, estará comenzando la tercera parte de entrenamiento, todos con 10 minutos para cada categoría en el trazado largo, Viborita y Chicana, que tiene una longitud de 3.764 metros, donde estará nuevamente la categoría TC Austral, luego lo seguirá la categoría Renault 12, el TC Patagónico, la categoría Gol, y toda la actividad se estará cerrando a partir de la hora 16:40 con la categoría numerosa, que es la categoría espectáculo, la categoría Turismo Pista 1100. Esto es un poco el panorama de todo lo que vamos a estar viviendo en el día de hoy, porque mañana nosotros a partir de la hora 12 estaremos conectados con toda la gente de Puesta a Punto y por supuesto con los relatos de Omar Pastén, con todo el equipo de Puesta a Punto. Mañana estará comenzando toda la actividad, por supuesto, con el circuito chico, en el circuito largo, que es Chicana y Viborita, de una longitud de 3.764 metros, con la categoría Gol comenzando toda la actividad a las 9 de la mañana. Luego lo seguirá la categoría TC Austral. Luego de finalizado estas dos categorías, tendrán una reunión en la sala de prensa y de realmente que tiene el circuito General San Martín, con los pilotos de la categoría TC Patagónico, como así también la categoría Gol. Luego, bueno, finalizado todo esto, estará comenzando a partir de la hora 9:30 nuevamente el TC Patagónico, como así también el Renault 12, las pruebas libres de tanque lleno del día sábado. Luego de finalizado esto, bueno, estará comenzando todo lo que es la reunión para los pilotos de la categoría
Turismo Pista 1100, como así también la categoría TC Patagónica y la categoría TC Austral. A las 10 de la mañana se estará comenzando nuevamente con la actividad de la categoría 1100, con las pruebas libres de tanque lleno. Luego de finalizado todo esto, nuevamente una reunión en la categoría Renault 12 y la categoría 1100, con el comisariato deportivo. Luego de finalizado todo esto, a partir de la hora 10:20 aproximadamente, comenzará toda la actividad de la clasificación con la categoría Gol en la primera tanda y luego le estará tocando la segunda tanda al grupo B a partir de la hora 10:30. 10:45, primera tanda clasificatoria para la categoría TC Austral, como así también a la hora 11 estará comenzando la clasificación para la categoría TC Patagonia. Solamente con un grupo por la poca cantidad de autos que va a estar presentando estas dos categorías más importantes que tiene la Federación Chubutense. Luego de finalizado la clasificación de la categoría TC Patagónico, comenzará a clasificar la categoría Renault 12 a partir de la hora 11:15, primera tanda Grupo A, Grupo B a partir de la hora 11:30. 11:45 estará finalizando la clasificación la categoría Turismo Pista 1100 con el Grupo B primero, el Grupo A en la segunda parte, Grupo C en la tercera, que va a ser a partir de la hora 12:15. Las finales estarán comenzando a partir de la hora 13, la primera de la tarde de este día sábado, la categoría Gol, con una posibilidad de girar 14 giros para poderse quedar con la primera parte de esta jornada doble que va a tener el automovilismo chubutense. Luego, a partir de la hora 13:30, la categoría TC Austral, también 14 giros al trazado largo, Viborita y Chicana. Luego 14:30 la categoría Renault 12 y finalizando toda la actividad a partir de la hora 15 la categoría espectáculo, la categoría 1100 ahí en el circuito General San Martín. Recuerden que nosotros el día domingo vamos a estar, el día sábado y el día domingo vamos a estar a partir de la hora 12 con todos los relatos de Omar Pastén y por supuesto para no perderse detalle de todo lo que va a pasar con esta importante jornada automovilística. Para que mueva las caderas, aquí llegó la buena cumbia. Ahora sí, ahora no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Oye, como dice. Vamos a
mientras seguimos escuchando a la buena cumbia, le vamos a estar dando detalles también de todo lo que va a pasar el día domingo con el tema del Gran Premio que se va a estar realizando y por supuesto jornada doble de lo que va a ser el tema del automovilismo chubutense. Le comento que la actividad va a estar comenzando con los tanques llenos en hora muy temprana a partir de la hora 9 con las categorías Gol, luego lo seguirá la categoría 1100, luego le estará tocando el turno en la parte número 3 a la gente del TC Patagónico, luego en el cuarto lugar en tanque lleno la categoría TC Austral y cerrando a partir de la hora 10 la categoría Renault 12. Luego de finalizado lo que va a ser las pruebas de tanque lleno en el circuito Chico y Parque con un trazado de 3.506 metros, comenzará con 10 minutos cada grupo y por supuesto comenzando la clasificación la gente del Gol en el grupo A, el grupo B a partir de la hora 10:30. A partir de la hora 10:45 le estará tocando el turno a la clasificación de la categoría 1100, grupo A, grupo B a partir de la hora 11:15 al grupo C. Luego se estará realizando la clasificación, la categoría TC Patagónico, un solo grupo, y como así también la categoría TC Austral. Luego, para finalizar todo lo que va a ser la clasificación, le estará tocando el turno a la categoría Renault 12 a partir de la hora 12, donde usted ya a partir de la hora 11 tendrá los distintos detalles de todo lo que va a estar pasando en el General San Martín el día domingo con todo el equipo de puesta a punto. A partir de la hora 12, la clasificación de la categoría Renault 12, grupo B, y el grupo A a partir de la hora 12:15. Luego de eso, se estará comenzando a partir de la hora 13 la primera final en el trazado de 3.506 metros en el General San Martín con la participación y cerrando toda su actividad la categoría Gol durante este día domingo. 13:30, la final de la categoría espectáculo, la categoría turismo pista 1100. Luego a partir de la hora 14 la categoría TC Patagónico, también cerrando toda su presencia en la cuarta fecha del campeonato 2025, como así también la categoría TC Austral a partir de la hora 14:30. 15 horas se tiene estipulado que va a estar cerrando todo el espectáculo la gente de la categoría Renault 12. Así de esta manera le hemos estado dando un detalle de todo lo que va a pasar con una importante presencia de todo el automovilismo y distintos protagonistas de nuestra localidad. Bueno, señores, nosotros nos vamos a estar despidiendo, pero lo vamos a estar dejando con la programación de FM Argentina. Y nos despedimos con la frase de siempre: que tengan la mejor tarde y el fin de semana que les toca vivir por esta zona. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Dios mediante, hasta el próximo día lunes, aquí en FM Argentina. Chau, chau, que tengan buena jornada.
lo que pasa y nos pasa en todo el país.